La última ponencia de hoy y de nuestras jornadas corresponde a doña María Fidalgo Casares, que nos hablará del género histórico-militar en la pintura de Zurbarán. María Fidalgo es licenciada en Geografía e Historia por la Universidad de Santiago de Compostela, con especialización en Historia del Arte moderno, Historia del Arte moderno y contemporáneo, y doctora en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla. Aunque originaria de Ferrol, lleva 30 años en Sevilla formando parte del cuerpo de profesores de bachillerato de la Junta de Andalucía. Es diplomada en Genealogía Heráldica y Nobiliaria por la Academia de Estudios Históricos Ortiz de Zúñiga y en Comisariado de Exposiciones. Socio de honor del Círculo Europeo de las Artes y miembro correspondiente por la provincia de Sevilla de la Academia Andaluza de la Historia. Comparte la docencia con su labor como conferenciante y asidua de programas y documentales de televisión y radio, convirtiéndose en colaboradora habitual en espacios culturales de Onda Cero, la Televisión Autonómica Galega y la Televisión de Ferrol. En su ponencia de hoy va a analizar la relevante incursión que hizo el pintor Zurbarán, el pintor extremeño Zurbarán, en el género de la historia militar y que se ha visto relegada por su extensa producción de temas religiosos y monásticos. María. Gracias. Gracias a la organización por invitarme o por haber elegido mi ponencia. Vengo a hablar de un tema bastante desconocido, tan desconocido que hablaba con el máximo experto extremeño, que es Luis Garraín, y me dice: no me digas que vas a hacer una ponencia sobre Zurbarán militar. Digo, por supuesto que la voy a hacer y defender, porque Zurbarán es verdad que es el pintor más excelso, el pintor y el artista más excelso que ha dado Extremadura a la historia del arte, y ha escrito páginas de oro como pintor monástico, como pintor religioso, pero eso ha hecho olvidar que tiene una interesantísima incursión en el género militar tan importante, que creo que voy a demostrar que es el más importante de su siglo. Y además lo que es constatable no es opinable, y numéricamente se acercan al centenar las obras que tienen relación con el género militar, tanto pinturas de historia militar como retrato militar, como incluso series militares de... Voy a empezar. Bueno, como he dicho, es el máximo exponente de la pintura monástica. ¿Podemos bajar un poco la luz para que se vea mejor? Que se me vea a mí no me importa, pero los cuadros sí quiero que se me vean. Vale. A ver. Sí, mucho mejor, mucho mejor. Bueno, como pintor de textiles está acreditado que es el mejor pintor de ropajes de la historia, pero últimamente hay una reivindicación del Zurbarán bodegonista que está a la altura de los mejores, y ahora mismo cualquier bodegón de Zurbarán, si saliera a subasta, alcanzaría los precios más altos en cualquier subasta, por encima de cualquier otro de sus cuadros, por su minimalismo, por su captación atmosférica, por lo que ha significado. Nace en Fuente de Cantos, pero aunque hace su carrera en Sevilla, jamás perderá la vinculación con Extremadura. Su mujer es de monasterio, sus hijos nacen en Llerena, son bautizados en Llerena. Extremadura tiene, por toda la geografía extremeña, tenemos obras de Zurbarán, Azuaga, Montemolín, Bienvenida, Zafra, Fuente de Cantos, y en Guadalupe está el único ciclo que se conserva completo, el único, porque por la desamortización, el ángel exterminador para el arte, todos los ciclos monásticos fueron la mayoría disueltos y no se conservan, pero en Guadalupe tenemos la suerte de que tenemos el único ciclo completo. Dicho esto, toda la obra militar de Zurbarán se puede articular en varios apartados. Por una parte, el Salón de Reinos, sus obras para el Salón de Reinos, que ha sido lo más estudiado, pero además ha sido criticadísimo, sin fundamento, desde mi punto de vista, sin fundamento, y además lo voy a demostrar. Por otro lado, pinturas de historia militar muy desconocidas, que ya las veremos. Por otro lado, cuadros religiosos que sí están un poco cogidos con pinzas al género militar, pero sí introduce elementos militares como alabardas, picas, morriones, capacetes, celadas de visor integral, o sea, todo tipo de prendas de cabeza, o sea, que no son cuadros militares, pero sí introduce elementos militares. Luego, retratos típicamente militares, donde aparecen las personas retratadas con atuendo militar, y luego unas series históricas que sí corresponden a su taller, pero que corresponden a su taller no deja de tener el protagonismo en estas series. Como digo, voy a empezar rápidamente con el Salón de Reinos. Sabéis que el Salón de Reinos pertenece al Palacio del Buen Retiro. Fue ese complejo espectacular que hizo el conde duque de Olivares para Felipe IV. Era un complejo enorme donde tenía ermitas, centros de recreo, teatro, residencia, palacio. Por fuera era muy pobretón, pero por eso se volcaron en que por dentro fuera muy lujoso.
Del Palacio de Buen Retiro no queda prácticamente nada, se abandonó, los franceses acabaron con él y lo poco que quedaba, aquí muchos lo conocerán porque fue durante mucho tiempo Museo del Ejército, que era el famoso casón, el Casón de Buen Retiro y lo que vosotros llamabais el Museo del Ejército, que es lo que queda del Salón de Reinos. Aquí tenemos la típica arquitectura de los Austrias y dentro estaba el Gran Salón. El Gran Salón se hace del año 30 al 35 aproximadamente, es un prodigio iconográfico. Yo creo que pocos recintos en el mundo hay que tengan ese mensaje territorial, político, dinástico, como tiene el Salón de Reinos. Aquí tenemos la reconstrucción del Salón de Reinos. Yo pienso que es una mala reconstrucción, ya diré por qué. Era un espacio rectangular, tenía 36 metros de largo, 10 de ancho, y se contempla como apoteosis absoluta de la monarquía de Felipe IV. ¿Quién idea esto? El conde duque de Olivares, su valido, pero está asesorado mano a mano con Velázquez, que era aposentador del rey y comendador de palacio, y también por el sevillano Rioja y posiblemente también gente del círculo sevillano de Velázquez pudo influir en esta iconografía. Como digo, eran tres mensajes que se solapaban. Por un lado, la apoteosis dinástica, que estaba representado por los cuadros de Felipe IV, sus padres como antecesores, su hijo como descendiente y heredero, y luego él y su mujer, o sea que eran 5 cuadros, que los veis allá al fondo, no sé si los veis. A los lados era la apoteosis bélica, y son 12 cuadros de batallas, de las grandes batallas entre el año 22 y el año 30, que pintan los tercios españoles. Hay que decir que todo esto es del conde duque de Olivares, que desde el conde duque de Olivares hasta Ferrer Dalmau nadie había vuelto a pintar los tercios. O sea que han pasado 300 años desde el Salón de Reinos hasta Ferrer Dalmau, porque los tercios parece que no habían sido interesantes para los pintores, pero sí lo fueron para el conde duque. Y aquí tenemos. Y luego en la parte de arriba había escudos con todos los reinos de la monarquía. Aquí tenemos todos los son de mano de Velázquez, son los padres de Felipe IV, su mujer, y el príncipe Baltasar Carlos, que moriría de viruela, aquí lo tenemos todos, y aquí serían cómo estarían dispuestos. Había dos tipos de ventanas, unas inferiores, otras superiores. Entre las ventanas estarían los cuadros, si los veis, los cuadros de batallas, y encima de las ventanas inferiores una apoteosis de Hércules como paradigma de la monarquía española. ¿Y por qué traigo este? Porque si os fijáis aquí, esta es una reconstrucción de cómo era. Si os fijáis abajo, veis en la parte de abajo que está el rey y su mujer y está Baltasar Carlos, lo veis chiquitín. Pero en el otro lado vemos que hay un hueco. ¿Veis que hay un hueco? Pues nadie se ha planteado cómo este cuadro que se hace el año siguiente, del mismo formato, del mismo tamaño, de la misma mano, no estuvo preparado para colocar ahí. O sea, yo creo que el conde duque lo pudo tener en su mente, pero al final no se atrevió. Pero es que es muy extraño que coincida formato, fecha y que haya un hueco precisamente en ese sitio. Pero bueno, como el conde duque además luego cayó en desgracia, tal vez estuvo colgado y se descolgó, no lo sabemos. Bueno, aquí tenemos todos los escudos del Salón de Reinos, que era impresionante. Además tenía una cosmografía particular porque de este a oeste, en el este estaban los primeros reinos, Castilla y Aragón, y al fondo los últimos en incorporarse, que fueron Navarra y Portugal, y a lo largo del día el sol iba iluminando todos los escudos, con lo cual esa apoteosis del rey planeta, cómo se iba iluminando, y esa frase que se atribuye tanto a Felipe II, lo de que en el imperio suyo no se ponía el sol, pues también se podía aplicar a Felipe IV, que aunque le llaman Austria Menor, lo del menor me da a mí la risa, comparado con cualquier rey de Europa del momento, ya les gustaría ser tan menores como eran nuestros Austrias menores, pero bueno. Si os fijáis, bueno, aquí no está, pero veis que hay una barandilla, veis la barandilla que hay ahí arriba. Esta barandilla lo dice el señor Eliot y el señor Jonathan Brown. Como son dioses en el tema de Felipe IV, nadie les ha chistado. Pero hay un coronel que en la revista Ejército, en el año 98, publica un artículo, el coronel Camacho, que dice que esa barandilla es absurda. Es absurda primero, porque cortaría completamente los cuadros de Zurbarán, que ya veremos cuáles son, que quedan achatados. Cortaría la vista de los escudos. Y por otro lado, era absurdo que esa barandilla fuera para ver comedias, porque nadie podía estar por encima del rey. Y los reyes estaban sentados en su trono. Y aparte que si tenían un espacio propio en el Buen Retiro para hacer comedias, a cuento de que iban a hacer ahí las comedias. Pero Jonathan Brown y el otro señor lo dicen, porque un comerciante inglés una vez lo contó. Bueno, a mí no me parece un argumento de peso. Bueno, aquí lo tenemos. Lo extraño es que a Zurbarán le llaman para trabajar en este Salón de Reinos.
y le encargan 12 cuadros, 12 cuadros, 12. A ver, pintura histórica no había hecho nunca Zurbarán, pintura de batallas tampoco. ¿Cómo le encargan a Zurbarán 2 cuadros de batallas? Bueno, la gente dice, bueno, es que eran conocidos de Sevilla, tal. Bueno, a ver, pero a Zurbarán se le podía haber encargado un cuadro religioso, fabuloso, donde aparecieran los reyes, el oro de santidad, pero le encargan batalla. Bueno, vale. Pero 12 cuadros mitológicos a Zurbarán, un señor que pinta frailes, que pinta monástico, que pinta esos ropajes maravillosos, a un Hércules desnudo. Bueno, pues no hay ni un investigador, ni de Lenda, ni Luis Garraín, que haya podido llover. ¿Por qué se encarga Zurbarán? ¿Por qué se encarga Zurbarán este encargo tan alejado de su estética, de su estilo? Nadie ha dicho. A mí no me deja de sorprender. No, es que eran amigos, no, es que era muy amigo de Velázquez. Incluso Velázquez, en el juicio que hace para que le nombren pintor de cámara, va a Zurbarán a testificar. Pero eso pasa 30 años después del Salón de Reinos. Tan amigos, el doble que Velázquez. Velázquez hace 6 y él hace 12. Bueno, pues, misterio. Pero como he dicho, las obras de Zurbarán no solo, como vemos, son muy criticadas. Es asombroso, yo no entiendo por qué, porque yo, leyendo tanto, no digo que haya inquina con Zurbarán, pero sí que no se le juzga en su justa medida. También hay que decir que tuvo algo que jugó en su contra. Yo de jovencita tuve un amigo que era un ciclista muy famoso y me decía, qué mala suerte he tenido de nacer a la vez que Indurain, porque claro, estando en Indurain no somos nadie los demás. Pues un poco yo creo que le pasó eso a Zurbarán con Velázquez. Velázquez es el genio absoluto de la pintura mundial, y entonces, claro, yo creo que es eso, pero bueno. También se dice que se lo encargaron porque fue pintor del rey, pero es que le nombran pintor del rey después del Salón de Reinos, o sea que tampoco me encaja eso, pero bueno, vamos a explicarlo. Esta señora se llama María Luisa Caturla. Esta señora, una señora, hoy diríamos, empoderada, judía, es la persona que descubre el documento por el cual a Zurbarán se le encargan estos cuadros, porque a este momento la gente ni creía que eran de Zurbarán, que coste que no me extraña que no pensaran que no eran de Zurbarán. Esta señora, que además ahí en esa foto que está ahí la ha puesto porque nada, está con unos amiguetes, Einstein, Ortega y Gasset, o sea, nada, unos amiguetes, está ahí la señora esta. La María Luisa Caturla, que es la que descubre el documento por el cual se sabe que Zurbarán realmente hizo estos cuadros. Bueno, como he dicho, a Zurbarán se le encargan, de los cuadros de batallas, le encargan 2, los 2 corresponden al asedio de Cádiz, y como he dicho, los cuadros mitológicos, que en vez de 12, luego se convierten en 10. Del cuadro que le encargan, los 2 cuadros para Cádiz, otro misterio. Hay uno que no aparece por ningún sitio, ni en los documentos, ni en ninguna parte. ¿Dónde está el otro cuadro? ¿Desapareció? ¿Nunca lo pintó? ¿Es uno de esos cuadros que están ahí y está mal atribuido? No lo sabemos. Lo que sí sabemos y conservamos es este cuadro, que es el Socorro de Cádiz. Como no tengo tiempo, pero bueno, no puedo contar el episodio bélico, que es fascinante, porque bueno, prácticamente hay una guarnición de 300 hombres y se ven en la guerra anglo-española nada menos que 10.000 hombres desembarcan en las costas de Cádiz y fue la desorganización de ellos y nuestra hábil gestión de recursos la que pudimos contener el ataque. De hecho, Girón, que es el que está sentado en la silla, con esas frases chulas que decían de vez en cuando los españoles, gané la batalla sin levantarme de la silla porque padecía gota y no se levantó. Y ahí lo tenemos en primer plano, con todos sus capitanes, y en la parte de atrás vemos el desembarco. Bueno, es un cuadro espléndido, primero por la galería de retratos. Si vemos, por ejemplo, don Pedro Girón, fijaos, su ayudante, que está detrás con la Cruz de Santiago, podía ser un cuadro de Velázquez perfectamente, o sea que es un retratista espléndido. Fijaos las caras, todas las caras. Ojo, que estos señores vivían, y al saber que le estaban pintando su gesta, es más que probable que fueran a la corte a ver cómo los pintaban, o sea que los pudo pintar hasta del natural. Y el paisaje es espectacular. Además, la fidelidad topográfica es tal cual, o sea, el puntal, las defensas, los barcos, es tal cual fue. Bueno, pues este cuadro, que para mi entender es soberbio, además aquí se ve la capacidad de Zurbarán como paisajista, que normalmente nunca se parangona, pues demoledor. Desde los manuales hasta una conferencia que estuve oyendo yo en el Museo del Prado, entran a saco a este cuadro diciendo que tiene carácter teatral, porque están delante ellos y detrás la batalla. Pero es que de los cuadros que están allí pintados, todos tienen el mismo esquema.
Es decir, es más que probable que les mandaran a hacer ese esquema, mira, ponéis delante al aristócrata de turno que ha ganado la batalla y detrás, para que hubiera cierta uniformidad, porque los cuadros Zurbarán pinta 2, uno que se conserva, pero los otros son 8 pintores diferentes. La única manera que hubiera cierta uniformidad en estilos diferentes es que respondieran al mismo esquema. Fijaos, estos son otros del Salón de Reinos. Como vemos, tenemos también al aristócrata y a la batalla. ¿Lo veis? Es exactamente el mismo formato. Es más, yo creo que el de Zurbarán es todavía mejor, porque tiene más personalidad. Pero también se dice que es demasiado zurbaranesco. A ver, ¿alguien dice que un cuadro de Picasso es demasiado picasiano? ¿Alguien dice que es demasiado velazqueño? Pero no, es que claro, este cuadro es demasiado zurbaranesco, pero bueno. A ver, es verdad que notamos ese empaque de las figuras de Zurbarán, ahí lo veis, ese dominio del espacio absoluto, incluso la postura de las piernas, responde perfectamente a las santas de Zurbarán. Es un cuadro de Zurbarán. Y fijaos incluso, por ejemplo, en este señor que mira para atrás, no encontré la misma postura, pero tienen exactamente el mismo dominio del espacio de sus propias figuras. Con lo cual, para mí no es un demérito, al revés. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, vemos don Pedro Girón con la bengala de mano, con el chambergos, que no puedo pararme a describir todos los elementos, pero son elementos, todos elementos militares. Dicen que el cuadro no tiene imaginación, pero ¿cómo que no tiene imaginación? A ver, un cuadro de batallas tiene que responder exactamente a un espacio, a un tiempo, tiene que corresponder exactamente tal y como fue. Si no, no es un cuadro histórico. A ver, yo lo siento mucho por el Guernica, pero si el Guernica se llama la danza de los cocodrilos en no sé dónde, también te lo crees, porque en el Guernica no se ve nada. En el Guernica, ¿dónde están los uniformes? ¿Dónde está el contexto? ¿Dónde está? No se ve lo que es el Guernica. Si no se llamara Guernica, jamás en la vida nadie lo identificaría como el Guernica. O sea, que un cuadro histórico tiene que ser un cuadro académico, tiene que tirar del dibujo, del color y de la composición. Si no, no se puede hacer un cuadro de historia, se podrán hacer otras cosas, con lo cual decir que no tiene imaginación, bueno. Y luego, ¿por qué? Lo que digo, tiene que ser verdad. Tan verdad como que esos señores eran tal cual y tan verdad como que la fisonomía del espacio fue tal cual. Aparte del cuadro de Zurbarán, como digo, se le encargan 10 cuadros de Hércules. Pues ¿por qué Hércules? Bueno, porque Hércules era la apoteosis de la monarquía española. Hércules solapa los 3 discursos que he dicho antes, el dinástico, que he dicho antes que estaba representado por los antepasados, el futuro del rey de la monarquía, el discurso territorial, que estaba representado en todos los reinos que estaban en el techo, y también el discurso bélico, la potencia militar, cómo defendía a través de los cuadros de batallas, cómo defendía. Pero también Hércules articula los 3 mensajes. Territorial, ¿por qué? Hombre, Hércules, de sus hazañas, 3 suceden en España. 3 sucedes en España. Hércules es el antepasado de la monarquía española. Hércules también es el antepasado, dicen, de la monarquía borgoñona, de la que también desciende Felipe IV, de los austrias y de los españoles, con lo cual, por triple mérito, tenía que estar Hércules ahí. Hércules está en relieves, está en la heráldica. Hércules es el representante mitológico más representado y está íntimamente unido a España. Y aquí tenemos todos los 10 cuadros que hace Zurbarán sobre Hércules. Hércules, como digo, este lo he traído, este es uno de los trabajos de Hércules, es el León de Nemea. Este casco es de Carlos. Carlos I, V, llevaba este maravilloso casco del León de Nemea, espectacular, porque se veía la representación de Hércules encarnado. O sea, que Hércules, incluso está Felipe IV de bebé con unas serpientes en la mano, emulando cuando Hércules de pequeñito, la malvada Hera le manda las serpientes, pues ahí está Felipe IV de bebé emulando a Hércules con las serpientes. O sea, que siempre Hércules ha estado ligado a la monarquía española. De los trabajos que hace Zurbarán, 3 suceden en España. No hay que olvidar, además, que bueno, aparte del tema de las columnas de Hércules, que es fundamental, plus ultra, non plus ultra, o sea, cómo Hércules está en todos sitios. Hércules, además, es fundador de Sevilla, de Barcelona, de la Seu d'Urgell, de Toledo. Bueno, incluso cuando entra por el sur, cuando el gigante Gerión, que nos lo viene a matar a La Coruña, donde tenemos la cabeza enterrada debajo de la Torre de Hércules. Recordar que la Torre de Hércules, la fisonomía la hace un señor de Badajoz, Bendollol. Un señor de Badajoz es el que hace la fisonomía de la Torre de Hércules, que nunca se cuenta. ¿Es romana? Sí, es romana la estructura, pero la forma que tiene la hace el señor de Badajoz. Bueno, pues, como digo, el gigante Gerión lo tenemos, bueno, es parte de... Bueno, es más, vuestra fiesta del Jarramplas extremeño también tiene que ver con
los trabajos de Hércules. Eso lo dice la Junta de Extremadura en la web, eso yo no lo sabía. Pero bueno, aquí tenemos varios cuadros de Zurbarán de algunos de los trabajos. Por ejemplo, tenemos el Toro de Creta. No me puedo parar, pero como veis es un cuadro perfectamente tenebrista porque bueno, a Zurbarán fuera le llaman el Caravaggio español, Fijaos esas dos partes que tiene marcadas por esa gran diagonal brutal que distingue las partes de luz y la parte de sombra. En la parte de sombra vemos al Toro de Creta, el toro, un animal mítico español también, y dicen que hacía muy malos paisajes. La máxima experta de Zurbarán, que se llama Odile de Lenda, dice que ese paisaje es puramente extremeño, Y esta luz que incide tanto en la anatomía nos hace percibir la grandeza del héroe, Fijaos, por ejemplo, este Hércules y Anteo, donde lo está agarrando para estrangularlo. Aquí tenemos Hércules y el cancerbero. Esta es Hércules y la hidra, matando a la hidra. A la hidra, además, no la mata solo con la fuerza, la mata con la inteligencia, porque se da cuenta que cada vez que cortaba una cabeza salía otra. Entonces lo que hace es cauterizar, va a un bosque, coge una tela incendiada y cauteriza el cuello de la hidra, iba cabeza por cabeza, con lo cual no solo era un poderoso físicamente, sino también mental, cosa que también a los reyes les gustaba mucho montar la grandeza de Hércules. Aquí lo vemos. Bueno, este es Hércules, el río Alfeo. A mí que me digan que son malos paisajes, es que es muy primitivo, es que es muy tosco, es que le falta idealización. ¿Pero cómo pensaban que era Hércules? A ver, yo no sé. Hércules era un semidios, no era un dios, era un semidios. Tenía naturaleza humana también. Con lo cual era muy normal que tuviera esta musculatura y que fuera así. Bueno, pues que es muy tosco, que es muy primitivo. Es que parece... Probablemente Zurbarán se inspiró en cualquier estibador del puerto de Sevilla. El naturalismo sevillano construía lo divino a través de lo humano. Es decir, los santos de Murillo eran personajes de la calle. Murillo también lo hacía, lo hizo Velázquez en montones de sus cuadros, con lo cual es muy normal que Zurbarán se inspirara en propios personajes de Sevilla, con lo cual introduce el naturalismo en un tema mitológico, es decir, que es original. Bueno, síntesis narrativa. A ver, son unos cuadros, ojo, que van a verse a 7 metros de altura. Y entonces, ¿para qué te vas a matar haciendo detalles si desde abajo no se van a ver? Ojo, le dicen 8 meses tiene para hacerlos todos los cuadros, 8 meses. Está haciendo cuentas y le salen a 19 días por cuadro. O sea, que tuvo que ir rapidísimo, con lo cual apostó por una cosa eficaz y que la gente se enterara bien de lo que pasaba. Que son desproporcionados. A ver, no se puede juzgar un cuadro que se va a ver así, que se va a ver a 7 metros. Él lo sabía, sabía dónde estaban colgados, tuvo que economizar el tiempo, el espacio y la eficacia narrativa y apostó por cuadros que se vieran bien y que la gente lo viera. Protagonista en exceso. ¿Pero cómo que protagonista en exceso? ¿Pero de quién son los trabajos? Son los trabajos de Hércules. Lógicamente, el protagonista es Hércules. No puede ser otro. Luces demasiado contrastadas. Todo esto lo he cogido de los manuales de divulgación que hay por ahí. O sea, los cuadros de Hércules de Zurbarán, la gente ha entrado a saco a despedazarlos. Y que se inspiran estampas. Señores, Velázquez se inspiraban estampas. Goya, Rubens, de eso no dicen nada. Pero es que Zurbarán se inspiró en estampas. Bueno, lo hacían todos los pintores. Bueno, yo entiendo que este león esté muy alejado de la realidad. Pero ustedes se creen que alguien del siglo XVII en España, o los embajadores que fueran, veían leones muy a menudo. No. León, ¿qué es lo que pinta Zurbarán? Un león heráldico. No pinta un león real. ¿Por qué pinta un león heráldico? Porque el león heráldico, la gente estaba habituada a ver leones heráldicos. No estaba habituada a ver leones de verdad. Entonces, él construye un león heráldico. Si os fijáis, es un león heráldico, no es un... Yo no sé estas cosas que a mí me parecen de sentido común. Yo soy historiadora del arte, pero desde luego yo creo que hay que aplicar el sentido común a estos cuadros. Y yo defiendo que crea un Hércules hispánico, o sea, es un homus hispanicus. O sea, este señor es un señor español. Es un señor español, lógicamente es español, como he dicho, tres de los trabajos que hace se desarrollan en España y presenta una fisonomía genuinamente española, que es al fondo lo que quiere el rey. De hecho, el rey estuvo encantado con estos cuadros. Sabía además Zurbarán que iba a ser un gran escaparate para su carrera, con lo cual no lo iba a hacer mal. Bueno, mira la cara que tiene aquí, por Dios, la cara de pillo que tiene aquí. Esto es un señor español, esto es un pícaro español. Bueno. Y también la gente no se da cuenta que 20 años antes había encontrado en las termas de Caracalla el Hércules farnesio, que a mí me gusta más el de Zurbarán, pero bueno, que tampoco era ningún mindundi ni ningún delicado, sino que también tenía una anatomía fortachona.
Bueno, las estampas. ¿Que se inspiran estampas? Sí, se inspiran estampas, pero yo creo que es una inspiración, porque realmente lo que hace es otra cosa, O sea, está igual que en el tema de batallas, él permeabiliza su estilo a la pintura de batallas, aquí está permeabilizando un naturalismo español de índole tenebrista extraordinario. Visto esto que es el Salón de Reinos, vamos con los cuadros de batallas, o cuadros históricos. Aquí tenemos este cuadro maravilloso donde está Axafat rindiendo las llaves de la ciudad a Fernando III. Aquí lo veis. Es un cuadro soberbio por todo, fijaos, bueno, espectacular. Los ropajes, el estudio de la luz, fijaos esas armaduras negras. Y ahí tenemos al rey Fernando en primer plano, con su espada en la mano, y el Axafat, con ese toque oriental, está rindiendo las llaves que Zurbarán toma del natural porque están en la Catedral de Sevilla. Ahí las he puesto las llaves, ¿las veis? Ahí están. Incluso en la parte de atrás se ve perfectamente el recinto amurallado de Sevilla, el campamento de Sevilla, o sea que no se puede abrir más la foto, pero fijaos en esos borceguillos, esas botas con las portaligas, bueno, la verdad, el casco emplumado, la armadura que es soberbia. Y todo eso contrasta con esa blancura nívea y límpida de San Pedro Nolasco, mercedario, se sabe que es mercedario por el escudo que lleva. Otro cuadro interesantísimo es de la Batalla del Puig. La Batalla del Puig, aquí tenemos a Jaime I el Conquistador en la toma de Valencia. La toma de Valencia donde los mercedarios tuvieron un capítulo muy destacado. Y es el momento previo a la batalla donde se descubre enterrada dentro de una campana una imagen de la Virgen. Como esas cosas que pasaban en la Edad Media, ese hallazgo, igual que en Empel, se considera premonitorio de que va a haber una victoria, y así fue. Entonces, pues es la leyenda. Y ahí está el momento en el que Jaime, con su bengala en la mano, con esa armadura prodigiosa, es una composición muy similar, y vemos al hombre con esas mangas abullonadas típicas de los lansquenetes, aquí los veis, agachado, con lo cual vemos que hay un error histórico, pero es que hay que decir que la pintura histórica, hasta que apareció Ferrer Dalmau, el rigor en las indumentarias no les importaba, tenían que parecer antiguos. Hay muchos cuadros del XIX que está Malinche con unos trajes que parece la Bella Otero, o sea que realmente el rigor solo aparece cuando aparece Ferrer Dalmau. Antes, los pintores de historia pues pintaban lo que les parecía. Por eso, aunque Jaime I, ¿de qué época es? Y fijaos que aparece como de la época de Felipe III. Fijaos también en esa esquina con esos soldados que van con él, con sus prendas de cabeza, con sus picas, y esa escena que tenemos aquí. Más interesante la Batalla del Sotillo en Jerez, donde el ejército musulmán ataca al español, y era de noche, es un ataque por sorpresa, y entonces la Virgen ilumina el espacio para que se puedan defender. Es un cuadro muy típico del barroco, de esas dos escenas, la escena de arriba, la escena religiosa, soberbia, y la escena de abajo. En este caso es una clara escena de batallas, donde está el personaje que nos está introduciendo en la escena. Fijaos detrás esas picas que van marcando el espacio, igual que hace Velázquez en las lanzas, por ejemplo, y luego esa dinámica de esa lucha envolvente de caballería que tenemos en el primer término. La verdad que es consigue Zurbarán precisamente captar el instante efímero de la batalla, donde están en plena vorágine, y capta muy bien lo que es una escena de caballería. Incluso en la parte central, aunque no se ve con ese tenebrismo suyo, tenemos otro soldado, lo veis ahí, que está en la parte inferior. Luis Garraín me dice que no es de Zurbarán, durante mucho tiempo estuvo atribuido a Zurbarán, hoy se sabe que es de uno de los discípulos, pero bueno, es mucho peor, pero la misma escena es la misma, y detrás veis el campamento de Sevilla con las tiendas, ¿no veis? El campamento de Fernando III. Zurbarán no pudo hacer este cuadro porque estaba haciendo el Salón de Reinos cuando está haciendo este cuadro. Hay muchas escenas religiosas que introduce elementos militares. No los voy a contar, pero bueno, este es el Martirio de Santiago, fijaos por ejemplo las picas, tenemos la adoración de los magos, incluso a veces en santos mártires aparece el arma con la que fueron decapitados, pero fijaos que alabarda tan espectacular, la verdad que es maravillosa. Es decir, que él cuando hacía calidades metálicas, maderas labradas, las hace como nadie, Y los retratos militares. Este no es Zurbarán. ¿Por qué he puesto este retrato de Fernando III? Porque es la iconografía clásica de Fernando. Fernando III siempre se le representa con la corona de rey, con la bola del mundo en la mano, con la corona y con el aura de santo. Es verdad que en la época de Zurbarán todavía no era santo, pero en Sevilla ya se le representaba como santo. Pero Zurbarán huye completamente de esta representación para marcarnos siempre un Fernando III militar.
con su banda de capitán, con su bengala en la mano, y hará varios modelos, varios tipos de este de este Fernando III militar. Es decir, nunca lo representa como rey, sino como guerrero con sus mejores indumentarias, con sus mejores galas, además, fijaos en ese rojo maravilloso de la banda carmesí. Este es otro, distinto, aquí lo veis, tiene otra postura, pero es prácticamente el mismo esquema, tiene otros colores, en este caso la banda carmesí cuelga por la espalda, pero tiene exactamente lo mismo, este rey guerrero con una armadura apoteósica, porque la armadura hace también las armaduras como hacía sus tejidos, y la bengala en la mano. Tiene otros más, pero no los traigo porque es prácticamente la repetición del mismo esquema. De Lenda, incluso he encontrado uno que está sentado, cosa rara, pero también tiene la misma indumentaria. También en el retablo de San Esteban de Sevilla tenemos otro Fernando III, otra vez Fernando III militar, guerrero, un retrato militar. Huye otra vez del clásico rey para mostrarnos un rey guerrero, el rey guerrero que ha liberado Sevilla. Bueno, aquí tenemos otros dos, como veis, son el mismo esquema. Esto lo hacen todos los pintores hacen a veces versiones diferentes del mismo cuadro. También tenemos otros retratos militares. Este que está aquí a la izquierda acaba de salir en una casa de subastas hace unos meses. Decía Luis Garraín que no estaba ni catalogado, me dijo el otro día. Desde luego, si veis por la cara, por la postura, es el cuadro de Cádiz que hemos visto antes. Pero aparece marcado como si fuera un emblema, como esa grisalla, como si fuera una especie de la grisalla imitando una especie de escultura, y ahí está por dentro. Según Luis Garraín, podría ser del taller, pero que tampoco lo ve. Pero como era lo último que se ha encontrado, pues lo he querido traer. Más interesante es este niño, bueno, Álvaro de Albornoz, espectacular, hijo de un caballero 24, que con 5 o 6 años ya es de la Orden de Calatrava. Y ahí tenemos arriba lo de la Orden de Calatrava, y lo pone con la indumentaria militar, con su media armadura, con su coraza, con su banda carmesí, lleva bengala en la mano. Yo no sé qué niño de 5 años podría llevar una bengala, pero bueno. Incluso con ese bombacho abullonado de la moda que hemos visto cuando vimos el Socorro de Cádiz. Es un cuadro a mí me parece espectacular porque no tiene fondo, ese fondo negro, esa figura domina el espacio completamente, esa sombra de esas piernas que van hacia atrás, no tiene nada. Incluso atisbo hasta cierta melancolía, incluso en ese niño como diciendo, ¿qué será de mi vida? Estoy aquí vestido de militar y tengo 5 años. No sé, la verdad que me parece un cuadro de una calidad extraordinaria. Pero quizás la gran aportación al mundo religioso-militar del mundo de Zurbarán fue esta iconografía de San Miguel. San Miguel Arcángel normalmente siempre se le representaba luchando, es verdad, como un guerrero, luchando contra el mal, luchando contra el demonio, pero él lo representa como capitán de todos los ángeles. Es decir, no lo representa luchando, lo representa así. Normalmente lo representa siempre con el bastón de mando, pero la foto que tenía era peor que esta es de la colección del Banco de Santander, pero tiene lo mismo, la gran rodela, fijaos, bueno, la armadura, el faldellín. Y lo interesantísimo de esta iconografía es la exportación a América. En América, seguramente si habéis visto arte colonial, habéis visto algo parecido a esto. Esto es la gran creación iconográfica de Zurbarán. A ver, es verdad que Zurbarán no es me queda muy poco, no es el teórico, ¿eh? El teórico es Pacheco. Pacheco dice que a San Miguel hay que representarlo prepósito y príncipe de la Iglesia, primado del cielo, cabeza de todos los ángeles, alférez mayor del Supremo, emperador, capitán fortísimo de ángeles soldados, militia celestis. O sea, fijaos cómo incide en el tema militar de San Miguel. San Miguel es el señor de los ejércitos y si es capitán de la Iglesia, tenga bastón y cargo de los ejércitos. No lo representa luchando, sino lo representa mandando, con autoritas. Esta es el gran legado iconográfico hará muchas series de ángeles. Ya estamos en esta época en la que Sevilla entra en crisis, el conde duque ha pasado desgracia, hay una crisis gran económica en la ciudad y él empieza a apostar por el mercado americano, no como los toreros cuando hacen la campaña americana. Entonces él podía trabajar a su taller para vender series a América y venderá muchísimas series a América, entre ellas las series de Los Ángeles. Y si veis arriba, el que está arriba a la izquierda, ahí tenemos ese San Miguel, esta vez sí con el bastón de mando. Y se han localizado varias series, aquí tenemos varias series de ángeles donde arriba siempre, mandando el primero, está San Miguel como capitán de los ejércitos con su bengala de mando.
casi todas estas obras de América pertenecen al taller. Que pertenecen al taller, yo entiendo que no salen de su mano, el 100%, pero sí la dirección de obra. A ver, los arquitectos, que yo sepa, tampoco están con el cemento, lo que hacen es el diseño, o sea que es verdad que puede ser. Y tenemos un documento de María Luisa Caturla que dice que en 1647 Zurbarán vendió en el Perú 12 lienzos de pintura de 12 césares romanos, a caballo de 3 varas menos cuarto de alto, o sea, enormes, césares romanos. Y entonces, en Perú no se ha encontrado nada, pero en España sí que se ha encontrado. ¿Es la misma serie ha venido a España? ¿O hizo varias? No sabemos. ¿A quién pinta? Pues pinta a todos. A Julio César, a Augusto, a Tiberio, a Calígula, a Nerón, a los 12. Es un libro de Suetonio, que él lo hace, y aquí los tenemos. Es verdad que son muy irregulares, aquí se ve mucho la mano del taller, pero aparecen como grandes emperadores romanos, son retratos ecuestres, que es el sumum de un retrato militar, un retrato ecuestre. Desde Marco Aurelio, desde Catamelata, pues el retrato ecuestre era intrínseco a la condición de un capitán. Y aquí los tenemos. Es verdad que son muy irregulares dependiendo de la mano del taller, pero me parecen interesantísimos las corazas, las grebas, todo. Fijaos, por ejemplo, es verdad que no se ven muy zurbaranescos, para que vamos a engañarnos, pero a mí me parecen muy buenos, algunos, sobre todo ese. Y este es mucho peor, como veis, pero lo he querido traer ya un poco quería traerlo. ¿Por qué quería traerlo? Porque dicen que Zurbarán se inspiraban en estampas. Este es el del taller de Zurbarán, es regular. Se inspiran estampas. ¿Y Velázquez en quién se inspiraba? En la misma estampa, exactamente la misma estampa. O sea que si es un demérito para Zurbarán hacer estampas, lo hacían todos. Bueno, y esto ya es el último, son los 7 infantes de Lara. A ver, los infantes de Lara es un cantar de gesta famosísimo que era muy conocido, incluso los cantares de ciego lo iban contando. ¿Me da tiempo contar aquel? No, bueno. 2 minutos. Una boda, unos lances, se portan fatal los infantes, el padre de la novia se enfada, se quiere vengar, coge al padre prisionero, lo lleva a Córdoba, en Córdoba lo coge al manzor cautivo, engaña a los chicos que vayan a liberar al padre, les corta la cabeza a los chicos meten las cabezas en un saco, llegan al padre, tiran las cabezas en el saco, el padre se queda horrorizado, al manzor le da pena, no porque los hijos muertos, porque se ha quedado sin linaje. Bueno, el caso que aparecen todos los personajes de los infantes de Lara. Almanzor, el padre, el malvado, los niños. Esto nos quiere decir que hubo una serie de los infantes de Lara. Termino. Bueno, y acabó, es el último infante de Lara. Mira, fijaos los infantes de Lara. Fijaos qué cosa tan espectacular. Esto se lo pasé al mayor experto en armaduras del siglo de oro y me dijo que eran armaduras a la antigua. Era una especie de fantasía barroca que se inventaban como imaginándose cómo podían ser las armaduras antiguas. Como veis, son soberbios. Y ya acabo, ya terminé. Quiero decir que todo esto es muy complicado, que los grandes catalogadores de la obra de Zurbarán, de Lenda, Caturla, Garraín, pues ha sido una labor ímproba. Saqueos, destrucción, incendios, parroquias, monasterios, conventos desamortizados. O sea, podemos encontrar muchas cosas que nos van a sorprender. Igual que creo que ha sorprendido que Zurbarán no solo fue un gran pintor de frailes, un gran pintor monástico, sino que fue un extraordinario pintor de historia militar. Gracias.